Tarara. ¿Cómo se escucha esta música italiana, siciliana, don Mirko Macari? Don Freddy Stock. Hemos Mire, qué vuelto, don Mirko maravilla. Macari, nuevamente, con el poder según el padrino. ¿Qué semanita? Mire, justo enroque de gabinete, nueva terminología. Qué maravilla de acorde. Dan ganas de salir a ponerle la cabeza a caballo a alguien, ¿ah? Claro, salir con la metralleta a acribillar a cualquiera. Oiga, Mirko, antes de que conversemos y que analicemos la actualidad desde el poder del padrino, que lo tiene siempre ahí usted, ahí como el presidente del directorio a su espalda, le quiero contar algo a usted y también a todos los que nos están viendo a través de Vía X, porque por primera vez en Chile, Vía X trae en exclusiva en sus pantallas el late show latinoamericano más jaimebeliano de la televisión, Bailey. Con el sagaz escritor peruano Jaime Bailey, conduce y entrevista a sus invitados en una conversación con sentido del humor y siempre polémica, ¿no? Bailey, inconfundible, irreverente y agudo, desde el 15 de junio, este lunes, y de lunes a viernes en Vía X, Libre Expresión. Oiga, y usted puede hacer un latte con Bailey, pues. Mira, sería un... Secreto en la montaña con Freddy claro. Stock y Jaime Bailey. Nos vamos para acá, para el Manquehue. Ah, con esa camisa usted está perfecto para irse de banquero. Ahí le doy el dato. No se ponga celoso, claro. Mirko, porque dupla hay una sola. Usted sabe que Bailey no es de los nuestros. No, para nada. Ahora usted vive más cerca de la montaña que yo, ¿ah? Es cierto, si se quiere venir con Bailey para acá, ya no sé. Yo le presto la casa. Usted hace el asado. Yo le dejo los mozos nomás. Oiga, Mirko, mire, nunca hemos partido el programa desde que usted está haciendo esta sección con Fredo. Siempre lo dejamos como para el medio, como para el final, que es una sección muy esperada. El Fredo de la semana. Oiga, hermano, que nos cayó como anillo al dedo, pues. Nos cayó como anillo al dedo el enroque, ajuste, cambio de gabinete hoy día, pues. Con un gran Fredo, pues. ¿Cuál? ¿Quién es el que quedó como Fredo de todo esto enroque, esta marihuanza que se hizo ahí en la moneda? El que viene de Fredo hace rato, el ministro Felipe Guan, que estaba a cargo de las Express, y lo mandaron por enroque a vivienda. ¿Ya? Lo cierto es que el ministro Guan era un muy buen diputado y nada más, pues. Pero, claro, le tocaba cuota UDI y lo mandaron a bienes nacionales, pero por esas casualidades de la vida, que en Chile se llaman estallido social, termina casi de ministro del Interior. Y no tenía palos para el puente, Entonces las Express venía dando bote hace rato, porque piensa que pasó muchos años en el Congreso, claro. Se necesitaba un peso pesado, y la UDI hace rato que quería ir a Claudio Alvarado, que es como el Messi de los negociadores. ¿Quién es este UDI? Usted sabe que un buen negociador es aquel que no se sabe que hizo un negocio. Claro. El que no se muestra, el que le gusta quedarse callado. A diferencia de otros que les gusta andar mostrando lo que hacen. Entonces este era como el Messi, que tenía la UDI para las negociaciones, que fue subsecretario de Express en el Primera 1, y que conoce todos los tejemanejes de la política parlamentaria, el yo te doy, tú me das. El que sabe, el que le ofrece la inauguración de puente, le ofrece la comisaría al diputado, al alcalde, y con eso lo tiene. Porque ahora más que nunca el gobierno necesita votos. Y entonces a eso lo pusieron. Entra Messi y sale Fredo. Además que el gobierno le puso suma urgencia a proyectos de ley que para ellos son muy importantes, ¿no? Como este proyecto de ley para sacar militares a defender infraestructura crítica, el proyecto de seguridad y otros que se van a venir preparando un poco el Chile post pandemia, ¿no? No, yo creo que antes de la pandemia se puede llevar al gobierno. El gobierno necesita sacar leyes, sobre todo en el área económico-social, que son las que se están negociando. Se están negociando entre el ministro de Hacienda y un grupo de economistas ahí, designados por o a pedido de la presidenta del Colegio Médico, porque el ancho de banda del puro gobierno no da para la salida. Entonces, por eso necesitan un hábil negociador que ayude al ministro de Hacienda a conseguir los votitos 1 a 1 para ese gran acuerdo económico-social. Y a diferencia de Ward, que es más joven, este Alvarado ya ha tenido un pasado, ha tenido puesto en la dictadura, con más ADN. Claro, tiene experiencia, tiene trote, ¿no? Es un viejo zorro,
La palabra zorro o zorra es la palabra de la semana, así que apliquémosla Oiga, correctamente. me dice. ¿Y qué me dice Oiga, qué me dice en la global? ¿Cómo entiende usted dentro de la maquinaria del poder, Mirko, este enroque? ¿Qué significó este enroque? Porque pasaron unos para allá, otros para acá. Bueno, RN entra al comité político porque Desarrollo Social, Piñera lo había metido dentro del comité político. Entonces hay un triunfo ahí también, me imagino, de Desbordes de alguna manera, ¿no? Porque Mario Monkever es Desbordes, un liberal. Mario Desbordes venía gritando hace rato que no tenía la representación que quiere para darle los votos a este acuerdo entre gobierno y oposición, ¿no? Entonces él Ya, está pidiendo, puso la pistola encima de la mesa, ya quieren a RN en el acuerdo, me ponen a alguien de mi confianza en el comité político, y ese es Cristian Monkever, que había sido presidente de RN y que tiene también mucho pergamino en la política partidaria, ¿no? claro. Y entonces, pero para mí lo importante es que como dicen los abogados, hay que saber distinguir lo principal de lo accesorio. Y este enroque es un enroque completamente político, en la lógica de cuotas políticas, cuotas de poder, y es accesorio porque se pierde lo principal. Lo principal es que el gobierno perdió la conducción de la pandemia, que tiene un ministro de salud que fue derrotado en su estrategia inicial, y por lo tanto uno esperaba un cambio de gabinete que saliera el ministro o que el ministro fuera blindado y reforzado con algún nombre de mayor credibilidad, sobre todo en lo que concierne a la vocería, ¿no? Claro. Eso nos diría que el presidente tiene clara conciencia de cuál es el problema. Entonces, el cambio de gabinete me refleja a mí que el presidente no tiene conciencia de qué es lo importante, qué es lo accesorio. Entonces, este es un cambio de gabinete que puede ser un buen cambio de gabinete en lo accesorio, pero queda pendiente lo principal, porque Mañalich no tiene la credibilidad ni tiene la prestancia para liderar a una pandemia a la luz de los resultados de las últimas 2 semanas, donde tenemos gente muriéndose en la calle, donde tenemos claramente a todos los actores del mundo científico diciendo, oye, se requiere un cambio de estrategia, si no, se viene una cuestión terrorífica. Y entonces eso es lo complejo, no tiene que ver... Oiga, Mirko, y este Mañalich de hoy no es el mismo que nosotros hablábamos hace un mes cuando lo poníamos ahí del Panzer, ¿no? Del acribillador y todo, ¿no? Está bien vapuleado, ¿no? Se ve cuando habla día a día. Bueno, en la política es así, uno hace una apuesta. Mientras tu estrategia, tu apuesta va resultando, tú estás arriba. Si tu estrategia resulta fracasada, que está la de la cuarentena estratégica, ¿no? Tú estás en el suelo y por lo tanto se viene la noche. Ahora, notable, o por lo menos a mí me llama la atención, el nivel de pequeñez del ajuste que el presidente se da el lujo de sacar al ministro Sichel, que es un ministro que tiene una cuenta corriente importante en este minuto de credibilidad, por eso que tiene algún grado, es considerado el mejor ministro por la gente en las encuestas en torno a la pandemia. Eso quiere decir que, por lo menos explicando los temas de las cajas o algunos temas de ayudas sociales, ha resultado creíble. Y entonces es muy sorprendente que esa credibilidad no la use, porque este es un equipo, el gobierno, respecto a la pandemia, que está acorralado en el arco. Entonces están llegando los tiros libres, están llegando los remates directos en el palo, algunos entran y entonces sacan al jugador que lo venía haciendo mejorcito en el equipo. Entonces, eso te habla finalmente del presidente, porque un ajuste de gabinete es siempre resorte presidencial y te habla de lo que el presidente está viendo y de lo que no está viendo. Y en el caso de Sichel, que un apareció en la derecha, era demócrata cristiano hace poco, Sichel, después se fue al núcleo de Velasco, en fin, y ahora quedó acá, ¿no? Va a ganar casi el doble de sueldo, pero tiene la mitad del poder como ministro, digamos, de una cartera que en estos momentos es muy importante como desarrollo social. Sale de escena. La presidencia ha costado un cargo burocrático y el Ministerio de Desarrollo Social le daba protagonismo, lo tenía de vocero, lo tenía en los medios de comunicación, tardó horas en un matinal, donde el director te está diciendo, oye, me sube, me baja, y el tipo explicando las cosas, quiere decir que por lo menos en ese contexto funcionaba. Y por eso que esto justifica nuestro programa. ¿Qué es lo que le ves a Sichel? Que no tiene familia, no tiene batuta. La política es una actividad padrinesca, es una actividad mafiosa. Entonces, la familia RN ronca fuerte, Desbordes pide lo suyo, y por dónde se corta, por lo más delgado, por aquel que no tiene padrino que lo proteja. Sichel no tenía padrino que lo proteja. Chadwick fue quien lo lleva al gobierno, Chadwick salió y ahora no le queda más alternativa al presidente que cortar el hilo por lo más delgado, pese que el ministro estaba muy bien evaluado.
Yo lo veo también esto, Mirko, este enroque gabinete, lo veo como una especie de opereta comunicacional, política, para dar la sensación de que le están dando apoyo completo a Mañalich, ¿no? Por lo que queda, porque vienen los meses más duros, viene junio, julio y agosto. Por lo tanto, creo que este es el último espaldarazo importante, ¿no? Que le da Piñera a Mañalich también, ¿no? Sí, completamente. Y es un error porque Mañalich está políticamente muerto, tal como lo dijimos acá, entonces es cosa de tiempo. Lo que pasa es que Piñera es tosudo y entonces no le gusta aparecer perdiendo y dar su brazo a torcer frente a todos los que piden la salida de Mañalich. Y lo mismo ocurrió con Chávez, ¿no? Que después del caso Catrillanca estaba políticamente muerto, pero él lo quiso mantener hasta que llega el estallido y ya no puede sostenerlo más. Entonces siempre Piñera se da unos meses que habla de su incapacidad de tomar control de la agenda política, porque este era el minuto justamente de pegar en la mesa y apostar por un nombre que tuviera mayor credibilidad y que renovara la conducción de la pandemia, que está siendo una batalla, a dichos del propio Mañalich, y la batalla de Santiago, la batalla de la región metropolitana, que está perdiendo el gobierno. Me imagino que el siguiente personaje, Mirko Macari, del poder detrás del padrino, este señor Lucchesi, tiene mucho que ver con el teje-maneje de cómo se habría cuajado este enroque de gabinete, ¿no? ¿Quién Todas sería todas las sagas del Padrino tienen varios elementos en común. ¿Ya? Todas las películas, las tres. Y una es que siempre hay un enemigo en la familia que opera en la sombra. Ya, Y perfecto. que una parte de la trama se trata de descubrir quién está operando en la sombra. Y en el Ya, Padrino 3, este ya, gran operador en la sombra que genera los problemas en la comisión investigadora del Senado con Michael claro, Corleone, después en su entrada a inmobiliaria, a las grandes claro. ligas de los negocios de las corporaciones europeas, siempre hay alguien que está trabándole la pelota. Y ese era Don Lucchesi. Don Lucchesi era el gran articulador Notable lo que sea. del poder en la sombra. Y hemos visto varios episodios esta semana, ¿no? Que tienen un Lucchesi, sin lugar a dudas, un ¿Ya? Lucchesi denominativo, simbólico, pero que es una persona que se encarga de darle el marco de ortodoxia ideológica dentro del modelo neoliberal al ¿Ya? gobierno, y ese es Cristian Laroulet, el jefe de Por asesores del supuesto. presidente. El que la mueve, el ¿Ah? que maneja, el Entonces, Master of Puppet. claro, ¿Ah? ¿por qué se lo digo? Porque tenemos a Moreira, ¿no? Denunciando que el ministro Juan le había pedido que votara en contra de este proyecto de ley que Sí. le entregaba internet gratis a, por A la ejemplo, los gente. niños de los colegios de escasos Pero, recursos que no claro, tienen porque era inconstitucional. internet. Oye, pero ¿por qué el gobierno, que tiene que estar de parte de los niños, bloquea esto? Bueno, básicamente porque las tres grandes empresas de telecomunicaciones, Claro, Entel y Movistar, han sido financistas históricos de la derecha, particularmente Entel, y entonces la Claro, Roulette entiende a quién le está cuidando el negocio, ¿no? De hecho, exacto. había un subsecretario de Bachelet que cuando entraba al Senado, ¿no?, a negociar leyes de telecomunicaciones, le cantaban el jingle: Entel está aquí. ¿Ah? Entonces, Claro. eso habla del poder de las empresas de telecomunicaciones que han chipeado por mucho rato la Exacto. política. Y quiero Es que sacar se viene, expresamente, claro, quiero sacar expresamente a WOM, que es una empresa que llegó hace poco, ¿no? Y claro, que justamente se encuentra con este cartel que está blindado políticamente. claro, El recordemos, el Mirko, Senado, ¿sí? sí, no, recordemos que se construyó una carretera digital de Arica hasta el extremo sur, pues a través, con fibra óptica para todo Chile a lo largo, pero las empresas tienen que meter esa fibra óptica en las ciudades respectivas. Y WOMS habría ganado algunas de las principales concesiones, claro. Y esa me imagino que es la pelea de fondo. Y Moreira dice, no, no, a nosotros nos mandan a rechazar para que después el gobierno quede como los buenos, ¿no? Claro, es la sombra. Que por ejemplo el senador Osandón denunciaba hoy día que lo mismo, ¿no? Hay un proyecto de ley para que supermercados y restaurantes entreguen toda la comida que van a votar, ¿no? Esto está en una tendencia que es global, que es Ya. aprovechar todo lo que va a desperdicio, que es mucho, ¿no? Y ayudaría. Entonces, en este momento en que hay gente que no tiene que comer y que va a las ferias para cuando termine las ferias ir a recoger su pedazo de plátano, su pedazo de verdura para hacerse algo, el gobierno también manda que se Ya. rechace esa ley. ¿Por O sea, qué? Por usted, interés, por lobby de los supermercados.
Entonces, como la gran empresa opera a nivel de gobierno y el gobierno manda a sus parlamentarios a bloquear todo esto que afecta a sus intereses. Claro, cómo se hacen las trenzas de política y poder, Mirko, como usted lo ha Claro. explicado esto, se compran cajas de alimentos, se la compran a Sayé, ¿no? A través de su supermercado, y Sayé es dueño de La Tercera, que había estado peleado con el gobierno por lo de Mañalich, y se arma toda una trenza también, como muchas más, ¿no? Así es, pues entonces todas estas operaciones apuntan a algo, a mantener el control hegemónico de grandes empresas sobre la economía. Y por ejemplo, lo que ocurre cuando también el presidente manda un proyecto para que de urgencia los senadores impiden que las personas se cambien de AFP, ¿no? Que Claro. por ejemplo una de las campañas que promueve la gente de Felices y Forrados y otros organismos que se vayan cambiando, perdón, no de AFP, sino que de fondo, que vayan modificando Sí. sus fondos. Entonces, hay un proyecto para que tú no puedas todos los días cambiar eso, sino que lo hagas solo mensualmente. Eso también apunta a mantener el interés de la Perfecto. gran industria de la AFP. Todas esas cosas son coherentes, porque no tenemos un sistema pro mercado, sino que tenemos un sistema pro empresas, pro grandes empresas, que son las que controlan y su posición dominante la aseguran a través del control y financiamiento de la política. O sea, caemos nuevamente en Alvarado, como un jugador No, importante, por eso le entonces estoy más diciendo, avesado que la esos ruleta. son los jugadores que cambian. La ruleta es el Claro, Lucchesi. La ruleta claro. es quien mueve las No, no, por eso piezas le de eso. digo, Lucchesi necesitaba un operador más importante dentro del Congreso también, ¿no? No, yo creo que, por ejemplo, la ruleta tiene a muchos subsecretarios, que son los que controlan los ministerios, mucho cuadro técnico, mucho mando medio. Ahí está realmente el verdadero tapón de libertad y desarrollo, ¿no? Del tercer partido de la derecha, que es el partido más ideológico y el que está por velar por el control de la ortodoxia neoliberal, incluso en un momento de crisis como este. Y ahí usted tiene por Perfecto. qué José Antonio Caz, por ejemplo, ayer explicaba en redes sociales que ellos ya están poniendo gente de libertad y desarrollo en Canal 13 como columnista, Claro, porque en este minuto de claro. lo que se trata es de contener incluso a la propia derecha de la tentación de salirse de la ortodoxia del modelo. Perfecto. ¿Tiene película invitada, Mirko Macari? Un gran cómico, ya clásico mexicano, que hablaba así, pero Sí, no que no sé, que sí, pero que sí, que ¿qué pasa? Que no sé. pues sí, Es que pero fue, no. sí, pero no sé. Notable Claro, Cantinflas. notable Don Cantinflas, Mario Moreno. ¿no? Es notable Cantinflas, es muy divertido, pero sobre todo su nombre se transformó en un adjetivo, el cantinfleo. Claro, ¿Ah? exacto. Y Es, de- el cantinfleo más allá de la risa, expresa la confusión al final, es decir mucho sin decir nada. el mensaje confuso que nunca deja claro de qué se trata. Y yo creo que un poco es lo que viene ocurriendo con el ministro Mañalich ¿Ya? desde que se despachó la frase del derrumbe del castillo de Naipes, Mm, ¿no? Porque se ha visto obligado a hacer cambios, algunos de la medida de los que venían pidiendo, pero lo está haciendo por cuenta gota y lo hace mal explicado. De hecho, si usted me pregunta a mí cómo se están contando los muertos hoy día, porque hubo claramente un cambio en el conteo de los muertos, no, yo no se lo podría explicar con absoluta seguridad, porque hay tantos factores y eso, entonces se genera un reino de confusión, que en un claro. escenario de normalidad podría ser divertido, pero en este contexto es realmente preocupante. O sea, si no hubiese sido tan cercano al propio presidente Mañalich, debió haber salido, porque esa semana se mandó dos al menos importantes, ¿no? La que usted dice recién del castillo de Naipes, de que estaba en la oscuridad, que no tenía idea para dónde iba la cuestión, y segundo, que no sabía que los pobres vivían hacinados. O sea, fueron en una pura semana, ¿no? Esas dos o tres grandes declaraciones, ¿no? Se lo pongo en el otro caso, la explicación del subsecretario Zúñiga respecto de su propia cuarentena preventiva. También, Todos también. entendíamos que eran 14 días, ya, o por lo menos 10, según la ley, pero el subsecretario se va al cuarto día. Entonces, es Claro. un cantinfleo, ¿no? Porque en realidad lo que yo hice fue esto. Entonces, lo que usted tiene en el equipo de salud es un cantinfleo permanente. Claro, Primero, dijeron que, bueno, eran 14 días la cuarentena, después van a 10. La gente alega claro. porque dice, oye, pero si conoce la ISAPRE me la paga, ya, bueno, volvemos a 11. 14. Y volvemos a 14. Oye, cantinfleo, pues. Es un Espérese que saca. cantinfleo. Oiga, Mirko, se venía mordiendo la lengua hace una semana, era así como el bueno nuevamente, Mañalich.
y se le sale el aguijón, ¿ah? A la Escorpión siempre se le sale el aguijón y se agarra con una periodista de TVN. También, ¿no? En esa semana, fue esta semana esa cuestión, ¿no? Claro, Eso ya se lo entonces, respondí. Ya se lo respondí. entonces sí. Entonces es confuso al final, porque justamente el gran problema que estamos teniendo hoy día, ¿cuál es? En una pandemia como la que estamos viviendo, ya no son las camas críticas, ya no son las medidas hospitalarias extremas, ¿Ya? sino que es adecuar el comportamiento de los ciudadanos. Y ahí vemos un déficit. El mismo ministro reconocía que la movilización en Santiago había reducido solo un 30%. Entonces el Ya, mensaje no está llegando con claridad a la gente. ¿No? claro. Para la gente es confuso el mensaje, es decir, es como a la chilena todo, ¿no? Que es en la casa en la medida de lo posible, pero salga a trabajar. En eso tiene que ser súper clara la autoridad y evidentemente ahí hay un fracaso. Oiga, y también dentro de la confusión, ¿no? Lo de las cajas de alimentos. Esto de entregar cajas y ahora están todos apurados entregando cajas, arrendando camionetas, pidiéndole a los municipios también que lo hagan. Me imagino que se va a gastar más plata de este bono que de haber subido un poco más el bono que pedían en el Parlamento, ¿no? Reina la confusión. Estamos en la lógica del corto plazo, de lo rápido, y entonces reina la confusión y el cantinfleo puede salir muy caro. El cantinfleo puede salir muy caro porque tío, lo que la gente necesita es que haya una autoridad, ¿ah?, que tenga credibilidad y que organice una estrategia respecto de la pandemia que suene coherente y creíble, que Ya, asuma que la primera estrategia fue un fracaso, ¿ah?, y que ahora vamos a otra cosa. ¿Ah? Y entonces claro. ahí está el déficit, y por eso que todo lo que haga o no haga Mañalich aparece cantinfresco a la luz del Claro. contexto, porque él fue el mismo que habló del cafecito, de la cerveza, de la buena persona del virus. Y entonces eso se llama en Sí, política desgaste. ¿Ah? mm, El sí. ministro, el ministro hizo una apuesta y es súper legítimo en política hacer una apuesta. Él compró un modelo. Fallado Mirko, ese modelo, falla su gestión política. antes de pasar al próximo personaje, Mirko, si hay tanto problema de comunicación, si los problemas son las comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿por qué no se ha tocado a la vocera? ¿O en este sentido? Si Bueno, es el supuestamente ministro, la encargada de todo. bueno, porque la conducción de la pandemia y la vocería de la pandemia todos los días en la mañana, porque yo sé que usted a esa hora todavía no se levanta, Freddy, pero alrededor de las 11, 11 y media, tú tienes tres grandes voceros del gobierno, el No, 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 ministro no, sí sé, po. y sus dos Obvio, ¿no? subsecretarios. Esa es la Pero vocería central. sí, pues, pero las comunicaciones en general se van estudiando, hay equipos de comunicaciones dentro de la moneda, hay un Bueno, montón de gente trabajando en eso a cargo de la ministra, la tercera, y se han producido estos errores, digamos. porque ¿Es, bueno, es finalmente porque se nadie la toma trata. en cuenta, finalmente? Bueno, usted ya vio la semana pasada que se filtró la información de que había habido un conflicto entre la ministra y Mañalich, entre la ministra Rubilar y el ministro Mañalich, justamente respecto de las cuarentenas. Entonces, al interior de los equipos también estas cosas tensionan, ¿no? Pero Claro. finalmente, el único que puede ponerle o girar la estrategia comunicacional es quien esté a cargo. La otra Es sería que, tener un vocero encargado distinto claro, del porque ministro de Salud. déjeme recordarle otra pelea pública, que pasó hace poco, y precisamente fue cuando Mañalich habló de esto, que no sabía cómo vivían los pobres en Chile prácticamente, y al otro día la vocera tiene que salir diciendo que el gobierno está muy al tanto de cómo viven los pobres, rebatiendo las palabras de Mañalich. Por eso Mañalich viene desgastando su vocería, viene dilapidando su capital, ¿ah?, de manera muy rauda, y eso resulta al final del día, porque él sigue teniendo el control del mensaje, resulta confuso. Todas esas Muy bien. cosas van desorientando finalmente al ciudadano, que es el gran objetivo, de combate a la pandemia. La pandemia se gana en la mente de los ciudadanos. Si la gente no está tomando en serio esto, es porque no está tomando en serio el mensaje de la autoridad. No, ya sabemos que hay suficientes camas y etcétera. Volviendo al Padrino, el principal, el principal personaje, el que está en las tres, Padrino, Michael Corleone. ¿Me trae Michael Corleone, Mirko? Esta semana le traigo un Michael Corleone. Hacemos una pausa. Vamos a ver quién es él o la, puede ser también, ¿no? Michael Corleone, el poder detrás del Padrino, según Mirko Macari. Una pausa. Seguimos modo pandemia en Vía X. No te vayas de la sintonía. Muy bien, Freddy.
Trararán. Hemos volvido, como dijo el Guaso. ¿Cómo está para esta segunda parte y final? La segunda patita, Mirko, pero antes de seguir, vamos con su pyme. La pyme, la única que deja, vamos con pues, la pyme. obvio. Pues uno, Va a tener que si fuera invitar por lo, después si a fuera tomar por algo. lo que gana uno en la tele, no, tendría que salir a trabajar, pues igual que la gente A la cuarentena de los afuera. sectores más Oiga, populares de Santiago. va a tener que invitar después alguna cosita con todo lo que le hemos hecho a su pyme aquí, ¿ah? ¿Qué es lo que quiere un Negroni usted? Un Negroni, por lo menos, ¿no? Un ruso, ¿no? Yo se lo hago, por Muy bien. supuesto. Ya, Mirko, ¿qué se viene, no? Este martes, ¿o no? ¿Un seminario suyo? Señor auditor, señora auditora, si a usted le gusta el programa, le entretiene comentar todas las entreterones del poder con la mirada del padrino, este fin de semana comienza el sábado nuestro taller, las 50 leyes del poder según el padrino, con Alberto Mayor y Darío Quiroga. Son tres sesiones de seminario, más una sesión de preguntas. Y si ustedes están interesados, pueden mandar un mail a elpoderimporta@gmail.com. Partimos este sábado a las 15:30 horas, hasta las 9:30. Después el miércoles y después el otro sábado de 15:30 a 9:30. Perfecto. Y en este modo pandemia, ¿cómo lo hacen ahora, Mirko? Estamos todos igual que usted y yo acá, pues, todos por Zoom. Pero funciona bien, pues. Mira. Volvemos esta es la primera vez que vamos a hacer el taller del padrino en modo pandemia. Mire, y venimos recargados. Muy bien, este sábado entonces. ¿Está la inscripción abierta, Mirko, no? elpoderimporta@gmail.com. Cerramos este viernes en la noche. Muy bien, ahí está, pasado el aviso. Todo anotado. Michael Corleone, ¿la Michael o el Michael? La Michael Corleone, finalmente, ¿no? Ilkia Siches aparece en la lista de presidenciables, con una muy buena evaluación, y la gente empieza a percibirla ya como una posible presidenciable. Y eso es muy notable porque te habla de construcción de poder. Para pasar de un cargo gremial a la lista de presidenciables, tú tienes a alguien que está sabiendo articular eso. Esta misma semana, además, está con la buena estrella porque se recitaron escribir una columna criticándola y terminaron victimizándola, y entonces mucha gente salió a defenderla, y eso te habla de su poder. Cuando alguien te ataca y tú no tienes que salir a defenderte, sino que otros te salen a defender, quiere decir que ya estás convertido en Michael Corleone. Tiene gente que hace el trabajo. La familia salta encima al tiro. Su condición de mujer la blinda, además, ¿no? Da la hipersensibilidad en torno a las críticas que puedan ser leídas como machismo. Eso es parte del contexto, y por lo tanto, empieza a perfilarse como un nombre, como el nombre mejor evaluado dentro de la oposición, ¿no? Dentro del mundo de la centroizquierda. ¿Y usted le ve, más allá, ¿no?, de que la gente le guste y todo lo demás, le ve algún tipo de asidero político a eso? Que podría ser una... Porque según Pamela Giles, sí, ahí ella quiere serlo también, y ha tenido conversaciones ya. Lo que pasa es que una cosa es ser candidato y otra es ser presidente. Tuvimos un gobierno de Bachelet, que tenía una popularidad inconmensurable, gigante la popularidad de Bachelet, volvió para hacer reformas, ganó el Senado y la Cámara de Diputados y al final no hizo nada. Entonces, una cosa es ser un buen candidato, conectar con el sentimiento. Hizo cosas, lo que pasa es que tenía el enemigo adentro también. Tenía mayoría en el Senado. Bueno, pero usted, si es presidente, tiene que saber arreglar eso, porque eso es política. Exactamente, a eso me estoy refiriendo. Sí, claro, pero la política era en otras circunstancias. Me imagino que ahora este Chile de ahora va a ser, entre comillas, más sensibilizado hacia los cambios. Esa es la ingenuidad de la izquierda. Y yo sé que su corazón es bacheletista, pero lo invito a mirar el asunto con frialdad. No, yo lo miro con frialdad. Nadie había ganado el Senado y la Cámara de Diputados, y entonces simplemente no basta hacer una cara bonita, no basta que la gente te quiera, no basta aparecer con buenas cuñas y ganar una elección. Recuerden que estaba Mariana Elwin. Estaba Mariana Elwin y estaba Buten Martínez todavía en la coalición, y está... Bueno, pero entonces no eres Michael Corleone. Si no te sirven, mátalos. Estoy diciendo que entre el caso Cabal, ¿no?, y entre una democracia cristiana adentro que atornilló al revés y otra gente más, no
no tuvo tampoco las condiciones para hacer nada, digamos, o para hacer todo lo que hubiese querido. Pero es que las condiciones no se dan, las condiciones tú te las creas, en eso consiste el poder. Entonces, el gran problema de la izquierda, que es emocional, ¿no? Que cree que una persona, por ser esa persona y tener unas determinadas cualidades, va a poder cambiar un sistema. Yo creo que, evidentemente, hay que verlo con atención, pero la capacidad de Isquia Siches de ser mucho más que una cara bonita y transformarse en un actor de poder está por verse. Lo que le quiero decir es que en la historia ya tenemos muchos casos de gente que encanta, entusiasma, enamora, prometiendo cambios al mundo que quiere cambios y finalmente no los puede hacer. Entonces creo que es más importante en este minuto la conversación respecto del sistema y la conversación respecto de los rostros. Pero como buena parte de la opinión pública, el mundo del rojerío de la izquierda les gusta estar enamorados y quieren creer en el amor romántico, finalmente terminan cayendo en esas cosas. Lo que no quiere decir que Isquia Siches no sea una persona que pueda dar el salto de ser popular y ser una cara bonita, además tener capacidad de gestión política para cambiar la realidad, no para administrarla. Usted me dice que está buena esa, que el rojerío es sentimental y el facherío es más pragmático, entonces el facherío es pragmático. La derecha es pragmática, la derecha nadie quiere a Piñera. Lo defienden porque él prometió que arreglaba el negocio. Eso es frialdad, no es porque él representara cosas que para la derecha son importantes. La derecha amaba a Lagos, pero si Piñera era el que ganaba, vamos con Piñera, somos prácticos. Claro, si la cuestión es mantener que no nos muera el gallinero. Exactamente, vos. Claro. Oiga, claro que con Piñera el gallinero se le claro, todas las gallinas. Porque el problema es sistémico. Ni Bachelet pudo hacer lo que prometió que iba a hacer, ni Piñera pudo hacer lo que prometió que iba a hacer. ¿Por qué? Porque el problema no es de nombres, es del sistema. Entonces, ojo de nuevo con enamorarse de una cara cuando no estamos teniendo la conversación sobre las reglas. Claro. Oiga, ¿tiene un tecio esta semana también? Le tengo un tecio a propósito del cambio de reglas. Muy interesante la entrevista que da Joaquín Lavín el fin de semana en el Mercurio. Pero están todos los canales y me la va a meter acá en Vía X también ustedes. Exacto, porque él solo está en la televisión y ahora da una entrevista política, habla sobre política y dice, el modelo está agotado. El mismo que escribió La Revolución Silenciosa el año 89, que estuvo en Odeplan, que es Chicago Boy, no se da cuenta. Están en Mercurio, están en Mercurio. Fue haciendo la tónica del Mercurio, alguien que viene del riñón ideológico del modelo dice que el modelo está agotado. Y entonces dice, el siguiente gobierno es un gobierno de transición hacia un nuevo modelo. Probablemente el país va a ser más pobre, pero va a ser más feliz. ¿Y por qué es Tecio? ¿Quién es Tecio dentro del Padrino? Porque Tecio es un jefe de una de los grupos de pistoleros, pero además es quien quiere hacer una familia. Entonces es evidente la intención de Lavín de cortar con el marco ideológico de su sector y armarse un boliche propio, que muy probablemente va a tener en esa familia a gente como Mario Desbordes o como Sandón. Ya, pero ¿será verdad eso o es un caballo de Troya nomás de Lavín, otro más, ¿no? Porque es muy cercano a la Arlet y a la dura. Estamos en un momento histórico, claro. Bueno, porque cuando fue la crisis de la Unidad Popular, el golpe del 73, el socialismo hizo un proceso que se llamó la Renovación Socialista, que lo encabezó el secretario general del Partido Socialista en el exilio, Carlos Altamirano. Y eso permitió hacer una revisión sobre el exceso de ideologismo y el exceso de consignas que primaron en muchos dirigentes durante el proceso de la Unidad Popular y que terminaron en fracaso. Yo creo que la historia se repite siempre y de alguna manera la derecha y buena parte de la derecha ya están viendo que el modelo como está no se sostiene desde el punto de vista político y por lo tanto hay una tensión. Y entonces es interesante. Hay gente que lo está leyendo. La viabilidad política del sector depende de hacer una lectura inteligente, ¿no? Ideológica profunda de eso, y Lavín baja del Olimpo de la televisión y se mete a la política, que es algo que él no tenía en su red. Claro, hay gente, por ejemplo, Desbordes también está leyendo eso, Mario Desbordes de RN, cuando pide que se congele el CAE o apela a que el CAE no se siga cobrando de alguna manera, ¿o no? Pero Lavín lidera las encuestas. Claro, exacto. Está con sensibilidad. Claro. Vamos a poner música de tensión hacia el final del programa, Marcel.
En estos momentos se va a producir, tiene que hacer así, Mirko, se le tienen que mover los cuadros que están ahí atrás. El acribillado de la semana. Buena sección también del acribillado, Mirko. Usted goza con el acribillado, goza. Y usted no. Se le sale el sadismo, se le sale el colmillo, le corre un jugo gástrico por acá. ¿Quién es el acribillado, Mirko Macari? Corre el Negroni. Oiga, esta semana. Sorprenda. No lo voy a sorprender tanto si fue, pero trending topic en redes sociales, acribillada, la mandaron a dormir con los peces a Mónica González, ex panelista de su amiga personal, Mónica González. Incluso amiga y maestra, diría yo. Lo he visto ahí besuqueándola con tanto cariño, oiga. Le tengo una mezcla entre cariño, admiración y respeto. Es como una... No sé cómo explicarle eso. Es como Espinita con el señor Sañal. ¿Se acuerda usted? Más o menos. Lo quiero. Lo quiero mucho. Exactamente. ¿Y qué? Mónica González, que estaba ahí de panelista en Mesa Central de Canal 13, y se había despachado un speech terrorífico contra el gobierno, contra Maña, le había disparado con bazooka, ¡pum! Y prendieron la alarma. Es muy interesante lo que pasó con Mónica González, que la sacaron, obviamente por el nivel de estridencia crítica que tiene, porque la tele y el sistema soportan la crítica cuando se sienten fuertes. Lo que pasa es que como el sistema se percibe débil, los actores de la derecha económica y social están mucho más hipersensibles y por lo tanto la misma crítica de Mónica González de siempre resulta insoportable. Básicamente Canal 13, independiente que Luxis sea el dueño, es un espacio que el mundo de la derecha económica y social entienden como de ellos propios y entonces no están dispuestos a tolerar que Mónica González le dispare al gobierno con esa frontalidad en ese espacio que sienten de ellos. Sí. La derecha, en general los medios de que son todos de derecha prácticamente, ¿no? Estos medios masivos y los conglomerados radiales también, es interesante lo que usted dice, están acorralando ciertos periodistas que se sienten amenazados el discurso del statu quo, ¿no? Y los sacan, ¿no? Claro, porque en un momento de normalidad donde está todo bajo control, bienvenidos, porque eso es una muestra de pluralismo. No me molesta. Al contrario, me sirve tu discurso. Sí, porque crítico va a mostrar. Pero en este momento en que está entrando agua a la sala de máquinas, ¿no? El asunto se torna peligroso y entonces opera. Me gusta esa analogía, Mirko Macari. Están sintiendo miedo, por eso que ahora... Están sintiendo miedo. Esa es la noticia respecto a Mónica González, eso es lo interesante. Claro. O sea, claro, y bueno, nos ha pasado a varios, ¿no? Que estábamos re tranquilos diciendo lo que pensamos hasta que apretaron el puño y dijeron, no, exacto, pero eso no están echando agua al bote. Eso es un síntoma positivo. Sí, oye, es muy interesante, Mirko, porque justo esa semana, ¿no? Y a partir de lo que produce la salida de Mónica González, también se filtra esta videoconferencia que usted hizo mención de Kast, diciendo que había gente de confianza del Partido Republicano metida en Canal 13, ¿no? Le estaba diciendo a su gente. De Libertad y Desarrollo. De Libertad y Desarrollo, de hecho. Claro, de su cercano a ellos, digamos también. Claro, entonces el pluralismo se reduce al ancho banda al Partido del Orden, que es la gente que habla bajito. Gente que, entre comillas, puede estar en la oposición, pero no tiene la densidad y la fuerza de una Mónica González que pega en la mesa, con argumentos, con datos, que no le van a bajar la línea ni el tono. Claro. Por ejemplo, déjeme leer lo que se filtró de José Antonio Kast. Dice, Cecilia Cifuentes, experta en economía, está tomando cada vez más participación y nosotros le abrimos espacio en T13 a Beatriz Evia, joven abogada, está tomando también una posición en T13. Claro, se están reacomodando también en los grupos de poder. Están apretando, se restringe el pluralismo. Pasó lo mismo durante el estallido, el momento clave fue en Canal 13, ¿no? Sacaron de la dirección de prensa Quique Mujica y la decisión fue que se iba el 24/7 de la Plaza de Dignidad. No iban a estar transmitiendo a 24/7 las movilizaciones en la Plaza Baquedano, porque justamente está la sensación de que si el canal muestra eso, está incentivando eso. Y entonces, el punto tiene que ver con que cuando sube la temperatura del asunto, se vuelve hipersensible lo que aparece y lo que se dice en los medios de comunicación. Claro, eso es muy interesante, porque además, hablemos, Quique Mujica no es una persona de izquierda, ni mucho menos, ¿no? Pero es un periodista. De ese sector.
Claro. fue jefe de prensa TVN también durante el gobierno de Sebastián Piñera, entonces es de ellos, digamos, es una persona de su riñón. Pero es un periodista y entonces él quería que seguir transmitiendo la noticia, que es de Plaza Baquedano. Entonces, Claro. lo que pasa en Mesa Central es que sacan a los periodistas. Mm, ¿Ah? claro, y lo sacan por una entrevista que consideraron muy puntúa al general director de Carabineros. O sea que no, Claro. es una Y señal ahora, y clarísima. ahora pasa lo mismo, sacan a los periodistas, ¿ah? A los que son más cercanos al oficialismo y a los menos, pero entonces finalmente el periodista, porque el periodista es más indócil, es menos controlable. Perfecto. Detengámonos un poco antes de pasar. Sé que tiene una película invitada también al final, Mirko Macari, pero ¿cómo cree usted que van a quedar también los medios masivos de comunicación? Tenemos una periodista en Nueva York que con una cuenta de Twitter, y usted también lo dijo, ¿no? Tiene al gobierno de cabeza, que es Alejandra Matus. ¿Qué futuro se ven finalmente o qué se podía delinear a partir de estos medios de comunicación? Bueno, yo creo que la pandemia y el estallido lo que aceleran son estos procesos de desinstitucionalización, ¿ah? De fragmentación, es decir, la capacidad de generar discurso e impacto con ese discurso, de construir información y generar poder, ¿no? Está mucho más diseminado, ¿no? Y entonces por eso que este tipo de comportamientos de cerrar o restringir los medios masivos no es tan impactante como podía ser hace 10 o 20 años, en que tú Claro, simplemente sacabas de escena. Hoy día, a través de redes sociales, a través de otros medios, tú puedes generar una energía y una fuerza incluso mayor que la que genera a través de los medios. Y ese desgaste los medios lo están sintiendo, ¿no? claro. Aunque mucha más gente está viendo televisión durante la pandemia, y uno podría decir, oye, la tele tiene mucho poder, ¿ah? Y gana más poder con la gente confinada. La gente también está con una sensación de crítica, ¿ah? Del poder establecido, y percibe que los medios y los periodistas son parte de eso, ¿ah? Entonces, estamos en esa tensión, los medios se están moviendo en una delgada línea, ¿ah? Claro. En Y muchos un equilibrio periodistas, precario. y muchos periodistas también han tenido que sacarse la careta, ¿no? Y también definirse frente a esto, ¿eh? Eso también fue ha sido interesante. Lo que siempre es bueno, porque estamos en un periodo de polarización. Mm, ¿Ah? En la polarización, si tu discurso es, si bien es cierto, no es menos cierto, nadie lo va a escuchar. es verdad. ¿Ah? Podéis Entonces también flotar ahí, pero da lo el mismo. clima de opinión, claro, el clima de opinión es el que determina, el tono del clima de opinión es el que determina el quehacer de la prensa, y es complicado para los medios que han querido ir por la ancha línea del Es medio, verdad. del Ahora equilibrio, igual ¿no? Por está eso lleno de que, colegas, está lleno de colegas que uno no sabe ni siquiera de qué partido, de qué equipo de fútbol son, ¿ah? O sea, no se pronuncian con nada. Y ahí están y viven eternamente en los medios, ¿eh? Pero bueno, es otra lección también, muy válida, ¿no? no, Dentro de pues todo. eso es súper válido. Si lo que pasa es que la gente, sobre todo la cultura de las redes sociales, demanda que tú seas transparente con lo que Claro, desde dónde tú hablas, ¿no? Eso no significa que tú tengas un partido, significa claro. que tú muestras desde qué prisma estás mirando la realidad. Perfecto, nos quedan 5 minutitos, Mirko Macari. Yo sé que usted nos trae una película invitada que es muy linda, que vimos cuando éramos quizás niños, no tan niños, no me acuerdo de qué año es, pero Encuentros cercanos del tercer tipo. Bonita película, ¿o no? Linda, tierna. Bonita, Tan, bonita película. tan, 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 Ah, tan. ¿Se ah, acuerda? sí, tan, tan, tan. ¿Esta vino por el lado de T? ¿O es como de la época, ¿no? No me acuerdo Como cuál de fue el primer. la época, claro. Ah, cuando queríamos juntarnos con gente, que viniera gente de otro lado. Eran Claro, que todos niños. hacían contacto con los humanos a través de la escala musical. Claro, bonita ¿Ah? película. ¿Por qué trae esta película? ¿Por qué película invitada? Es una película tan tierna porque esta semana hizo contacto con extraterrestres, con alienígenas, la primera dama, Cecilia Morel, ¿no? En la entrega y Amiga, los alienígenas vienen amontonados. en la entrega y repartición de caja, la primera dama tuvo un rol protagónico ahí y tocaba los timbres de los alienígenas, ¿ah? Y entregaba su cajita solidaria con mucho cariño, como ella, muy expresiva, muy efusiva, Mm. emocionada. ¿Ah? ¿Y Bonito, pues, por qué la sacaron? bonito encuentro del tercer tipo. La habían tenido guardadita a la primera dama, ¿no? Después de todas esas filtraciones y Es del que no, lo que pasa es que el estallido dejó muy golpeado al presidente y a su familia.
Ya. Y la primera dama es sensible, quedó efectivamente emocionalmente muy golpeada, entonces la pandemia le dio un revival. Mira, Sí, mira. pues. ¿No? Y por eso se merecía estar aquí de Steven Spielberg, esta película de Mirko Macari, Sí, señor. 1977. O sea, Gran yo película. estaba niñito, tenía 9 años. Ya, ¿qué significa, cree usted, dentro de la figura presidencial Cecilia Morel? ¿Qué le entrega a estas alturas al gobierno? Yo creo que al presidente le entrega mucho, porque el presidente tiene un déficit muy evidente de habilidades blandas, de capacidad de empatizar, de sentido común que la primera dama tiene a raudales, y por eso en este minuto hay que echar mano a eso. Ya. Y se requiere bastante, Mirko, ¿ah? Estará preparando de alguna manera también, me imagino, está la Roulette y compañía, están pensando ya en octubre, cuando se cumple un año del estallido, ¿no? ¿Cómo se viene ese país también, ¿no? Bueno, no sé, puede haber la gente haciendo de todo, pero yo creo que primero Piñera tiene que pasar agosto. ¿Ah? Bueno, Oiga, bueno, leí una entrevista en Interferencia que donde usted decía que Piñera no pasaba agosto. no decía eso, yo una pregunta abierta. Es una Ya, pregunta abierta, pues sí, es que nos estamos tomando la chacota porque todos los expertos te dicen que el pic de muertos y del colapso hospitalario va a ser probablemente en julio. Y eso claro. va con un correlato en lo económico y social. El IMASEC de la semana pasada es el más bajo desde la crisis del 82, Sí, más de por 14%. mucho más bajo que todo lo que pronosticaban los expertos, el Claro, 14%. cayó más de Entonces, 14, claro. cuando usted tiene una crisis sanitaria, una crisis económica y social, la crisis política está a la vuelta de la esquina. Y entonces es muy evidente que la fragilidad del sistema y el presidente, que tenga 20% de aprobación, 30% de aprobación, es muy poco para liderar Claro. una crisis de la magnitud de la que estamos entrando. O sea, aunque la academia le dé 40%, le sigue 50%, la realidad es otra también, ¿no? Y la que se vive ahí. El 20% es nada para la magnitud del desafío que se está enfrentando, y entonces muy probablemente, ¿no? Y esta es la tesis central de la entrevista, ¿no? El presidente va a permitir, ¿no? Un acuerdo para compartir buena parte de las decisiones de poder, o va a tender, como tiende siempre, a querer llevarse la pelota para la casa y querer protagonismo. Claro. Entonces, el presidente se puede volver un obstáculo y puede terminar convertido en una figura decorativa, tal como lo que le pasó a Bachelet en su primer gobierno, que terminó siendo el gobierno del ministro de Hacienda con Claro. el jefe de la nueva izquierda, Camilo Exacto. Escalona. Fue el Entonces, gobierno de Velasco, finalmente. Andrés Velasco fue el bueno, que rescató. exactamente, y todos los que saben le dicen a Piñera, oiga, pasa a la segunda fila, pues. Si ahí tiene un equipo de ministros que está relativamente bien evaluado, el ministro de Hacienda, el ministro del Interior, para llevar a cabo la conducción de esta negociación que requiere sumar no solo a la Claro. oposición, sino que al colegio médico, Oiga, al grupo científico, centros de estudio. Nico, por último, nos quedan un par de minutos, pero ¿qué viabilidad también le ve a este llamado, entre comillas, ¿no? Acuerdo nacional, cupular nuevamente, o sea, como sacando a Benninger un poco del baúl de los recuerdos, frente a esta explosión social, frente al nuevo No, Chile? yo no tengo esa lectura. Yo creo que hay un trauma con el tema del acuerdo, porque evidentemente los acuerdos de comienzo de los 90 son los que nos ponen la camisa de fuerza de la constitución de Pinochet y del modelo neoliberal. Sin Ujú. embargo, hoy día solo se puede salir de la crisis por acuerdos. Y de hecho, la que convoca a los economistas es la presidenta del Colegio Médico, que lidera las encuestas y la aprobación. Los No, economistas no no, se le pregunto juntan yo qué al viabilidad le alero de ve, Casapiedra. claro, Los le economistas que pregunto qué están viabilidad le ve negociando con el... con este presidente, digamos, con este gobierno, más Bueno, allá yo de creo que... qué significan los acuerdos, digamos. No, por eso le digo que la pregunta sobre la continuidad de Piñera tiene que ver con la personalidad del presidente. La derecha sabe que tiene que negociar buena parte de las cosas, ya varios lo han dicho, ¿no? Que tienen que abrir el ancho de banda, que tienen que sumar entre todos palos para el puente. Si la pregunta es si el presidente, la figura presidencial va a ser un obstáculo para eso o no. Entonces, esa es una interrogante, eso es lo que tenemos que ver si ocurre o no, pero no hay otra salida que no sea a través de grandes acuerdos. Estos Muy acuerdos, bien. por cierto, van más allá de la élite política, y por eso que hay que incluir sectores sociales, hay que incluir grupos de científicos, etcétera.
Mirko Macari, hemos llegado al final. Recordemos, ¿no? Este sábado hacen, ¿cómo se llama el seminario del Padrino con Mayol? El ¿Cómo le poder pusieron? importa, el El poder poder importa. importa. Muy bien. Las 50 leyes del poder según el Padrino. Un gran trabajo académico de Alberto Mayol, y yo ahí voy en el teloneo y en los comentarios y el sarcasmo. Usted Y revuelve la la olla. trastienda. Y la trastienda, sí. Yo Usted tiro los pone fuegos artificiales. Usted es más que una cara bonita, pues Mirko Macari. Usted pone ahí el fondo también de la cosa. Sí, ¿Cómo se no. inscribe uno? ¿La inscripción? Mande un mail a elpoderimporta@gmail.com. Muy bien, Mirko Macari, un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana. Gracias también por la sintonía de los que están viendo vía X con el poder, según el Padrino. Stock disponible, modo cuarentena desde vía X. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo grande para usted también, Mirko Macari. Que esté muy bien. Don Freddy, nos vemos. Chao, chao.